Hermanos, buen día, bendiciones. Ahora sí, espero que me vean muy bien ustedes allá, de donde se encuentran. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos un día más de congregarnos a la distancia, de reunirnos. Así que muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia, hemos visto su bondad para con nosotros. Así que enviamos un saludo muy especial a todas las personas, a los hermanos de la Iglesia Cristiana Casa de Oración, Palabra y Vida, a los hermanos que nos están viendo desde diferentes partes, a los amigos que también nos están viendo. Oramos para que la palabra de Dios hoy se pueda hacer vida en su vida y recordar las palabras de Santiago cuando nos dice: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que anhelamos cada día más, compartir esta buena noticia que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, y vamos a estar en esta mañana compartiendo estas verdades eternas. Dice San Juan capítulo 6, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios trae vida al ser humano. Cuando Cristo es revelado al hombre, entonces el hombre cobra vida, porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y en pecados. Pero gracias damos a Dios por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, la cual se realizó hace más de 2000 años y nos ha traído vida verdaderamente. Les invito para que en estos momentos hagamos una oración y a continuación compartimos su palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de la gloria, hoy estamos muchos hermanos conectados con un mismo espíritu, en un mismo sentir, con mucha disposición, reconociendo que tú eres Dios. Hoy nos unimos en oración en estos momentos, rogando tu gracia, tu favor, pero también reconociendo que tú eres Dios. Padre, tu palabra dice en el Salmo capítulo 100, dice que tú nos hiciste y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que ovejas de tu prado somos. Y eso somos. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un Salvador que es Cristo, y también tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual nos guía y nos lleva a toda la verdad. Padre, muchas gracias. Oramos por los hermanos que están a la distancia, oramos por Antioquia, Colombia, por el mundo entero, para que seas tú obrando conforme a tu perfecta voluntad en estos tiempos donde estamos todos en nuestros hogares, en nuestras casas, pero muy contentos y muy bendecidos, amado Dios, de sabernos que somos hijos de Dios, de que nos regales un día más de vida, de que nos podamos levantar, todavía tener salud, tener un techo, tener a nuestra familia, estar todos en nuestros hogares juntos como quizás hace mucho tiempo no lo hacíamos. Queremos aprovechar estos momentos, queremos aprovechar este tiempo, amado Dios, donde podemos reunirnos en familia y adorar juntos, adorarte juntos a ti, amado Dios. Ahora oramos para que tu palabra, al ser predicada, sea de edificación, de consolación, de exhortación, pero que por encima Cristo sea exaltado, que Cristo sea predicado, que Cristo como Señor y Salvador pueda ser anunciado por medio de tu palabra, y todos seguir siendo esa familia de Dios. Y aquellos que todavía no han nacido de nuevo, oramos para que por medio de tu palabra ellos puedan cobrar vida verdaderamente. Gracias, Padre, por este momento que estamos acá dispuestos en escuchar y en compartir esta buena noticia. Gracias, Padre, por tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a compartir esta maravillosa palabra de Dios. Realmente no tenemos palabras para describir el gozo que tenemos. Es que verdaderamente Dios produce gozo. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa es una realidad en nosotros, los que hemos creído en Cristo como Señor. Y en estos días que han transcurrido, donde
El mundo entero anda agitado y convulsionado por lo que está ocurriendo en estos momentos. Y es que vemos que en repetidas ocasiones de la historia vemos como la tierra como que es sacudida y los hombres como que recapacitan y como que piensan un poco más en Dios. Esos han sido días donde hemos orado más, donde hemos tenido más comunión con Dios, donde también vemos a unos jefes de Estado, a presidentes de naciones que reconocen que la respuesta para esta enfermedad es Dios, que no hay otra respuesta, que si no es Él, entonces nadie lo podrá hacer. Y hemos visto también que en estos días hay un texto que como que ha sobresalido, como que he escuchado bastante estos días cuando las personas oran, cuando hay reuniones masivas que invitan a la oración. Hay un texto que se está escuchando mucho estos días, que yo quiero recordárselos. Es Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Así que le invito para que usted, por favor, vaya a la Escritura y se ubique en este texto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Y yo quiero que leamos este versículo no a la ligera, o sea, no corriendo, no. Vamos a leerlo despacio, vamos a mirar el texto que nos dice y vamos a leer entonces Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Leámoslo nuevamente, un poco más despacio. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estas palabras que aparecen en la Escritura, este versículo de la Biblia, Dios está textualmente hablando. Dios mismo es el que está hablando en este texto. Pero cuando miramos el contexto de lo que acabamos de leer, pareciera como que el pueblo de Israel estaba pasando por depresión, o como si el pueblo de Israel estuviese mal. No, todo lo contrario. El contexto del versículo que acabamos de leer nos muestra que Israel estaba supremamente bien. Quizás Israel nunca tuvo un mejor momento que este. De hecho, dice que fue el tiempo donde Salomón construyó el gran templo para Dios. Ese gran templo hermoso que Salomón construyó era recubierto de oro sus paredes, plata, bronce, piedras preciosas, las mejores maderas. Fue algo glorioso y apoteósico que Salomón hizo en este tiempo. Y el pueblo estaba alegre, el pueblo estaba contento, las personas estaban completamente contentas porque era un tiempo bueno para Israel. Recién David había muerto unos años atrás, Salomón había heredado el reino, Salomón había conseguido mucho oro, mucha plata, mucho bronce y construyó este templo. Y en la dedicación del templo dice que Dios se manifestó al pueblo. Yo quiero que miremos el contexto de lo que acabamos de leer. Ahí mismo en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1. Dice, Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó la casa.
y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego, y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios estaba en estos momentos, había mostrado su gloria, su favor. Dios había reconocido a Israel como su pueblo y su casa, el templo que Salomón había construido. Estaba diciendo que sobre esa casa, sobre ese templo, Dios mismo, su gloria descendió. Y habían holocaustos y Dios los consumió. Dios envió fuego para consumir esos holocaustos. Y el pueblo se alegró, se gozó, se postró y reconoció que Él era bueno. Dice el versículo, capítulo 7, versículo 3, última parte, dice: porque Él es bueno, decían las personas, y su misericordia es para siempre. Así es Dios. Amén. Dios es bueno, siempre será bueno, y su misericordia es para siempre. Así es Dios, es una de las características de Dios, su misericordia grande para con esta humanidad. Así que estamos viendo como Israel, el pueblo de Israel estaba feliz, contento, gozoso. Eran personas prósperas en ese momento. Israel nunca tuvo tanta fama y tanto dinero como en este tiempo. Nunca lo tuvo y nunca lo tendría más. Fue un momento de esplendor y de gloria de los israelitas. Dios estaba prosperando y bendiciendo a su pueblo. Estaba cumpliendo lo que Él había prometido a David, su siervo. Y Salomón había heredado, había hecho una casa maravillosa. Así que dentro de este contexto de gozo, de alegría, Dios habla a su pueblo. Y como que les está diciendo: mire, si ustedes se apartan, entonces yo los voy a ayudar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, por favor. Vaya a la escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Está dentro del mismo contexto de gloria, de alegría, de gozo. Pero Dios habla en estos momentos y dice: si yo cerrare los cielos, dice Dios, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios está diciendo: si yo hiciera estas cosas, si cerrase los cielos, si enviase la langosta, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si yo lo hiciera, dice Dios, si yo lo hiciera, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero ¿por qué Dios iba a enviar pestilencia? ¿Por qué Dios iba a enviar entonces la langosta? ¿Por qué Dios iba a cerrar los cielos entonces? Porque si su pueblo, que estaba tan contento y tan gozoso, se apartaban de Dios, entonces Dios enviaría eso. La única solución, o la única respuesta para que Dios entonces cambiara la situación de Israel cuando estuviese mal, era la siguiente. El texto lo dice: si se humillare mi pueblo. Es que humillarse es postrarse ante alguien, es doblegar la cerviz, es reconocer su inferioridad ante otro más grande. Eso es humillarse. Y Dios está diciendo a su pueblo: si se humilla mi pueblo, si se humillara mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Segundo, y oran. Y tercero, que este es el título de la predicación en esta mañana: y si se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos. Pero Dios, ¿por qué estaba hablando esto en estos momentos? No era un momento de alegría, no era un momento de celebrar. Es que Dios estaba reconociendo que el ser humano, el ser humano en su condición humana, es un ser caído. Y el ser humano por naturaleza, de hecho, el ser humano a veces ni se entiende a sí mismo. El ser humano está bien, y estando bien, no se entiende por qué quiere estar mal. El ser humano, cuando está en su mejor momento, a veces
Ya cuando ha conseguido todas las cosas y tiene todo lo que ha querido en su vida, siempre sentirá vacíos en su corazón, siempre tendrá asuntos no alcanzados. El ser humano no se entiende cuándo está bien porque quiere estar mal. Y Dios estaba advirtiendo a Israel, Dios estaba advirtiendo, si ustedes se apartan, la única solución es humillarse. Pero el punto acá es convertirse, y la palabra es, si se convirtieren de sus malos caminos. Y la palabra conversión o convertir es muy común en el Antiguo Testamento. Y la palabra convertir o conversión significa lo siguiente: es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Eso es conversión. Y Dios estaba llamando a su pueblo a que cuando se apartasen de Él, la única solución sería convertirse. Entonces dice la Escritura en Crónicas capítulo 7, versículo 14, después de esto, si se convierten en sus malos caminos, entonces, dice, entonces después de eso, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En estos momentos las personas solamente están rogando a Dios para que los sane. Señor, sana la tierra. Señor, sana las naciones. Señor, sana de la enfermedad. Señor, sana. Señor, sana. Y está muy bien. Oremos por sanidad, que es que solamente Dios puede sanar esta tierra. Pero lo más importante que la sanidad es la salvación. Es la salvación. Hoy en día las personas están orando para que esta enfermedad sea quitada. Pero ¿qué después de que pase esta enfermedad? Las personas van a arrepentirse verdaderamente. Que cuando pasan las tragedias en las familias, todos piden oración, oren por mí, pero después de que pasa como ese momento difícil, las personas siguen viviendo su misma vida. El asunto aquí no es que Dios sane, es que Dios salve. Es que Dios salve esta humanidad caída. Claro que la sana, Él la puede sanar. Pero ¿qué si no? Es que lo más importante del ser humano es esto. Si se humillara mi pueblo y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice la Escritura, entonces yo perdonaré sus pecados. Y eso es lo más importante del Evangelio, que tus pecados sean perdonados. Pero ¿cuándo se da ¿cuándo se da este perdón? Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se convierte de sus malos caminos, entonces ahí hay perdón de pecados y ahí comienza verdaderamente la sanidad. El hombre está buscando la paz y la paz solamente se consigue en Cristo. No hay otra forma de que el ser humano la encuentre, no, solamente en Cristo hay verdadera paz, solamente en Cristo hay verdadero gozo. Así que no oremos tanto, bueno, oremos por la sanidad, pero también oremos por la salvación. Ayer salió una noticia un poco triste y a la vez gozosa. El primer fallecido en Cuba por esta epidemia de coronavirus, el primer fallecido en Cuba fue un pastor cristiano de las Asambleas de Dios. Puede mostrar, está en las redes. Yo vi el video. Este hombre llegó de España, estuvo 15 días en España, fue a su país, Cuba, se le desarrolló la enfermedad y antes de ir al hospital, habló por las redes sociales. Una hora antes, dice él, voy para el hospital. Pidió oración a sus hermanos, pidió oración a su iglesia, pidió oración a sus consiervos los pastores, hizo un llamado a la oración y este hombre anhelaba y dijo, voy allá, pero que sea lo que Dios quiera. Fue al hospital y al día siguiente falleció. Antes de ir al hospital, un pastor cristiano murió, pero si murió en Cristo. Entonces muchas personas dicen, no, al cristiano no le puede tocar la enfermedad. Pero ¿qué si nos toca? El cristiano no se puede enfermar, pero hemos visto que hermanos en la fe han fallecido por diferentes enfermedades. Es que el punto no es de que nos enfermemos. La Biblia dice en el libro de Pedro que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y que mañana ya no es más.
Algún día tendremos que partir de esta tierra. El punto es, cuando partamos, ¿para dónde nos iremos? ¿Para dónde nos iremos? El punto principal del Evangelio de la Biblia es que el hombre necesita de Dios porque el hombre está separado de Él por causa del pecado. Por tanto, necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. El hombre necesita urgentemente a ese Salvador, a ese Dios que da vida en abundancia. Ese es Cristo. Las naciones hoy en día están orando por sanidad. Tendríamos que estar orando por salvación, porque así pasa este virus, puede venir otro. O así no haya ningún otro virus y todo esté bien. Algún día tendremos que partir de esta tierra. De un modo u otro. Tendremos que partir. La oración tendría que ser: Señor, salva a este pueblo. Señor, salva a esta tierra. Señor, salva a esta humanidad. Oremos por salvación. No vayamos a las personas y les digamos: Dios nos va a sanar. Sí nos sana. Claro que sí nos puede sanar. Pero nuestro mensaje tendría que ser: Dios nos quiere salvar. Y ese 2 de Crónicas 7:14 dice: es que si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo se convierte verdaderamente, se convierte de sus malos caminos, entonces yo voy a perdonar sus pecados y también voy a sanar su tierra. Qué gran bendición este texto, pero también qué gran responsabilidad. Dios, antes de dar esta palabra de sanidad, hace una demanda, y demanda de su pueblo conversión. De hecho, la palabra conversión en el Antiguo Testamento es una palabra que se repite constantemente por todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel conocía bien esta palabra, porque el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, era un pueblo rebelde y constantemente se apartaba de Dios, constantemente volvían atrás. Dios les bendecía, Dios les prosperaba, pero ellos volvían atrás. Hay un libro, es el libro de los Jueces, donde aparece esta constante. Dios enviaba a alguien para que peleara por su pueblo y para que los sacara de sus aflicciones. Y cuando este juez, habla de los jueces, este juez moría, el pueblo se apartaba. Dios enviaba a un juez, lo salvaba, y después que el juez moría, el pueblo se apartaba. Y eso pasó como 8 veces aproximadamente. Es como la constante del ser humano. Y aparte de eso, la ley, los reyes, los profetas, Dios siempre enviaba su mensaje al pueblo de Israel, a su pueblo, y el pueblo constantemente se apartaba. Solamente quiero leer un texto de la Biblia, de muchos que hay, de cómo Dios insistía e instaba al pueblo a la conversión. Le invito para que vaya rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Es un texto de muchos que hay en la Escritura que nos habla acerca de que Dios llamaba al pueblo constantemente a la conversión. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. Dice Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Es que el hombre cobra vida cuando se convierte de sus malos caminos. Y así Dios instó a su pueblo durante muchos años. Al final de todo esto, de todo este Antiguo Testamento, Dios envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo a la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba, en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todo fue creado por medio de él y para él. Es que vemos en la Escritura que Dios se hizo hombre para salvar a esta humanidad. Hermanos, qué noticia tan maravillosa. Dios se hizo hombre. Dice el libro de San Mateo que le puso un nombre que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es vivir en esa constante. Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Dios con nosotros, es que Dios está con nosotros en Cristo. Y ese es el mensaje maravilloso, que Dios envió a su Hijo a esta tierra, al unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. Y ese Hijo vino a esta tierra. San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios se hizo hombre, hermanos. Y cuando Dios se hizo hombre trajo un mensaje. Y fue un mensaje de salvación. El hombre necesita la salvación urgentemente de su alma. Porque nadie tiene la vida comprada en esta tierra. Así tenga mucho dinero, si tenga mucha fama, o sea muy popular, nadie tiene la vida comprada en esta tierra. Es más, dice la Escritura, que Él nos compró a precio. Cristo nos compró a precio. Él fue y se dio por nosotros para morir por nuestros pecados. Pero antes el Señor, nuestro Señor Jesús, el Cristo, vino y trajo un mensaje. Él mismo, el mensaje y el mensajero. Les invito para que vayan por favor al libro de Marcos. Marcos capítulo 1, por favor. Libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Evangelio según San Marcos capítulo 1, 14 y 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fue el primer mensaje que Jesús predicó en esta tierra. Cuando comenzó su ministerio público, hizo un llamado a las personas. Hermanos, la Biblia dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo era ese tiempo? Era ese tiempo, era y todavía es. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, este es el tiempo. No hay otro. Y el mensaje del Señor fue: arrepiéntase y crean en el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? ¿O qué es el evangelio? El evangelio es la maravillosa noticia que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, que el hombre está alejado de Dios, que el hombre se separó de Dios, que desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad cayó en desgracia, que la tierra fue maldita por causa de la desobediencia y que el hombre se alejó, se apartó de Dios. Pero solamente el hombre puede encontrarse con Dios por medio de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo hombre. No hay otro. Hermanos, el Señor vino a salvarnos de una eternidad sin Él. Así que el mensaje de Jesús fue: arrepiéntase. ¿Pero por qué arrepiéntase? ¿Por qué Jesús hizo un llamado al arrepentimiento al pueblo? Porque el pueblo estaba separado de Dios. Porque las personas tenían conocimiento, mas no conversión. El pueblo conocía mucho de Dios. Es más, cuando Jesús predicó el evangelio, cuando Él vino y trajo este mensaje del evangelio a la tierra, era uno de los tiempos donde más conocimiento de Dios había. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, herodianos. Había conocimiento de Dios, pero estaban lejos de Él. Todos sabían que había un Dios en los cielos, que había un Creador, todos sabían, pero estaban alejados de Dios. ¿Y qué los alejaba de Dios? Su pecado. No es conocer de Dios, es convertirse de sus malos caminos. Cualquiera de ese tipo puede decir: yo creo en Dios. Es más, si yo saliera en estos momentos a la calle y gritara y preguntara: ¿quién cree en Dios? La respuesta, ¿cuál sería? Todos me dirían: todos creemos en Dios. Es que todo el mundo cree en Dios. Bueno, casi todo el mundo cree en Dios. Casi todos creen en Dios. La pregunta es: ¿verdaderamente se han convertido en sus malos caminos?
Es que es muy fácil decir que uno cree en Dios, pero es que nuestra vida, nuestra conducta, nuestra fe, nuestro testimonio muestran realmente si hemos creído en Dios o no. Dios llama al arrepentimiento. Ahora, no perdamos el texto, 2 Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo y se convirtieron en sus malos caminos, el llamado es a la conversión. Hermano, querido amigo, si te convirtieres de tus malos caminos. Jesús anunció el evangelio del reino, pero quiero que miremos en la escritura un ejemplo de un hombre que muestra su conversión, y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, este hombre que fue un perseguidor de la iglesia, este hombre que fue quien metió personas a la cárcel, a cristianos a la cárcel, para que los mataran. Este hombre tuvo esa revelación del Cristo en su vida y se convirtió verdaderamente. Yo le invito para que usted vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 1 y leamos este maravilloso texto, cómo el apóstol Pablo testifica acerca de su conversión y muestra cómo fue y cómo debe de ser una persona convertida a Cristo. 1 de Timoteo capítulo 1, por favor, versículo 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el reconocimiento del apóstol Pablo de la gloria de Dios y también de la gracia de Dios. ¿Cómo siendo un hombre tan malo pudo haberse vuelto el corazón a Dios? Dice el versículo 12, Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. ¿Y quién fue ese? Dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Una característica de una persona convertida es la fidelidad. Es que es fiel en su vida. De hecho, el ser humano demanda fidelidad. Todos demandamos fidelidad, todos la demandamos. Los casados demandamos fidelidad de nuestros cónyuges. ¿Qué es lo que se demanda? Que seamos fieles, que el cónyuge sea fiel con la otra persona. La fidelidad con su mente, fidelidad con sus ojos, fidelidad con sus oídos, fidelidad con quien habla. ¿Qué habla? El ser humano anda demandando siempre fidelidad. Y cuando se descubre una infidelidad, es motivo de dolor, de angustia, de lloro. Cuando hay infidelidad, cuando se descubre la infidelidad, son momentos tristes, difíciles y dolorosos. El hombre siempre demanda fidelidad, pero Dios también. Dios también quiere que seamos fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos. Dios también demanda fidelidad. Y cuando una persona es fiel, es feliz, porque anda tranquila, anda segura. Cuando el cónyuge
es fiel, es feliz. Porque no tiene temores, porque no anda inseguro, porque no anda intranquilo, porque no hay nada que ocultar, porque todo es claro. También cuando el ser humano es fiel a Dios, es feliz, está tranquilo, está gozoso, porque sabe que está en paz para con su Dios. Hermanos, Dios también demanda de nosotros fidelidad, que seamos fieles para Dios con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, que seamos fieles a Dios verdaderamente, que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, reconozcamos que tenemos a un Dios que merece honra, gloria, alabanza y respeto. Que mostremos nuestra fidelidad en todo lugar y en todo momento, que así estemos a solas. De hecho, alguien decía que una persona se conoce cuando está sola. Una persona se conoce cuando está en su habitación sola. ¿Y dónde se conoce? Cuando está sola, cuando puede hacer lo que quiere en su soledad. Pero cuando una persona es fiel, aún en su soledad se guarda para Dios, sabiendo y reconociendo que Él es el Señor y que Dios merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Así que el apóstol Pablo escribe en este texto, porque me tuvo por fiel. Dios tuvo a Pablo por fiel. Qué palabra tan bonita, hermanos. Qué palabra tan maravillosa. Uno decir, hermanos, somos fieles. Es que esta palabra en este tiempo escasea. Hay más infidelidad que fidelidad. La fidelidad en este tiempo como que parece algo raro, fuera de contexto. No, Dios nos llama a nosotros a ser fieles. Fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a nuestra familia, fieles a nuestros amigos, ser fieles verdaderamente. Me tuvo por fiel, dice el apóstol Pablo, poniéndome en el ministerio. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, dice el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, 1 Timoteo 1:13, antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y todos hemos escuchado muchas veces la conversión del apóstol Pablo. ¿Quién fue este hombre? Dice Hechos capítulo 9, rápidamente, sin perder el texto de Timoteo, solamente para confirmar lo que fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Saulo aún respirando, como dice el texto, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, le trajese presos a Jerusalén. El trabajo del apóstol Pablo era llevar personas a la cárcel, para que en la cárcel estuviesen ahí, o en la mayoría de los casos los matase. El apóstol Pablo también, digámoslo así, en un sentido fue un hombre perseguidor, pero también que consentía en la muerte de los creyentes, de los cristianos. Y versículo 3 del capítulo 9 de Hechos dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él estaba persiguiendo a Jesús, pero el Señor en su misericordia, mismo lo dice, en su misericordia, se le reveló a él para salvación de su alma. El apóstol Pablo jamás fue el mismo. Tuvo una revelación verdadera del Cristo, tuvo un conocimiento de él y jamás fue el mismo. Hermano, cuando una persona verdaderamente nace de nuevo y se convierte de sus malos caminos, jamás será el mismo. Jamás lo podrá hacer, jamás. Cuando una persona se convierte a Cristo, nunca más podrá ser el mismo. Su vida cambia por completo, da un giro de 180 grados. Lo que hacía antes ya no lo hace, ya no le gusta,
Ya no puede consentir o convivir con el pecado. Tendrá que decidir entonces, o se convierte a Dios o se aparta de Él. El apóstol Pablo tuvo esa revelación del Cristo y se convirtió verdaderamente. Pero después de que se convirtió a Cristo, porque Él mismo fue el que se le reveló en el camino, este hombre siguió siendo fiel. Hermano, la fidelidad se ve con el tiempo. La fidelidad se ve con el tiempo. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas personas van a una congregación y pueden pasar unos cuantos meses y aún años, pero después tristemente desertan de las filas del Señor, se apartan de Él? Entonces podríamos decir que nunca estuvieron con Él. Que nunca estuvieron con Él. Una persona que supuestamente está en el Señor y después se aparta, déjeme decirle que nunca estuvo con Él, nunca se convirtió. Cuando una persona se convierte verdaderamente de sus malos caminos, su vida ya solamente es en Él y para Él. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, continúa diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo, un hombre que él mismo dice que fue un fariseo de fariseos, que estuvo en la escuela quizás más importante de su tiempo judía, la escuela de Gamaliel, donde enseñaban la ley, donde enseñaban a Dios, a los salmos y a los profetas. El apóstol Pablo tenía gran conocimiento de Dios, pero cuando tuvo esa revelación del Cristo se dio cuenta de que no conocía a Dios. Solamente tenía un conocimiento abstracto de Él, solamente lo tenía en su boca y en su mente, pero no en su corazón. El apóstol Pablo quizás conocía a Dios, pero no se había convertido a Él. Pero cuando se convirtió, dice: lo que hice fue por ignorancia e incredulidad. Así que Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra que estamos compartiendo hoy, según dice el apóstol Pablo en Timoteo, palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Él: yo soy el primero. Hermanos, Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿A quién más tendrá que salvar? A los pecadores. ¿Y cuántos han sido pecadores? Todos. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano necesita un Salvador, y ese es Cristo. El ser humano necesita un Salvador, y ese es Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Esta palabra es digna de ser recibida. ¿Cuándo? Hoy. El versículo, Timoteo capítulo 1, versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Que nosotros también fuimos personas apartadas de Él. También fuimos hombres y mujeres ajenos de esta vida de Dios, que éramos ignorantes, que éramos hombres y mujeres perversos, pervertidos, porque el ser humano desde su niñez ya tiene conciencia de pecado. No hay justo ni aun uno, pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Si usted no ha reconocido a Cristo como Señor, hoy es el día que usted lo haga. Es hoy. No hay más días, es hoy.
Dios te hace un llamado en esta mañana a que te conviertas de tus malos caminos verdaderamente. Y si alguien de pronto está como, no sé, mirando al ser cristiano, ¿será que soy? ¿Será que no soy? No, tienes que tomar una decisión, una determinación, volverte de tus malos caminos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de aquí, un poco de allá. Eso es ofender y fallar a Dios. Un poco de levadura, hermano o amigo, leuda toda la masa. Es tiempo de convertirte a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Convertir significa ir por un camino y como devolverse. Es que ese camino por el cual estás siguiendo quizás no es el camino de Dios. Quizás puede ser aparentemente el camino de Dios, pero no lo es. Dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre parecen rectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Y te digo también algo más, amigo. Tú tienes conciencia de pecado, todos la tenemos. Desde que estamos pequeños, todos tenemos conciencia del bien y del mal. Cuando un niño pequeño comete alguna travesura, o quiebra algo, o hace un daño, el niño, su reacción es a esconderse, porque sabe que hizo algo malo, porque su conciencia le está diciendo que algo malo ocurrió. Y cuando escucha la voz de sus padres y se da cuenta que algo ocurrió, el niño se esconde, porque no quiere que nadie se dé cuenta de lo malo que hizo. Desde pequeño hay conciencia de pecado. Pero cuando todo sale a la luz, todo se tiene que descubrir, entonces el niño llora o es corregido. También nosotros, hermanos, tenemos conciencia de pecado. Que Dios nos guíe y nos lleve a la conversión verdadera. Y termino con los dos últimos textos en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Como el apóstol Pablo invita a su hijo en la fe, Timoteo, a que comparta esta maravillosa noticia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 en adelante dice, segunda de Timoteo 1, 7 en adelante dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Eso hizo Cristo. Cristo venció la muerte. La muerte ya no es el enemigo del hombre, no. Ya Cristo venció ese enemigo que era la muerte. Ahora vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, en esta mañana el llamado es a la conversión. Y termino con el versículo que comencé. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaré mi rostro, y se convirtieron en sus malos caminos, entonces dice Dios, entonces yo oiré, yo perdonaré sus pecados y también yo sanaré su tierra. Hermanos, es tiempo de convertirnos a Dios. Es tiempo de convertirnos a Dios verdaderamente. Oremos, pero que sea por la conversión de las personas. Porque cada día mueren personas y pasan a la eternidad. Cada día mueren personas, hermanos, cada día pasa una eternidad. Y en su mayoría, quizás, mueren sin Cristo. El llamado es a que donde quiera que estemos, en nuestros hogares, compartamos la fe con los demás. Tengamos una fe correcta. Creamos que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Creamos en que Él es el Señor de nuestras vidas y que el ser humano está alejado de Él por sus pecados
El hombre tiene que volverse a Dios y apartarse de su mal camino. Así que el título de la predicación es: si te convirtieres de tus malos caminos. Y ese es el llamado que hago en esta mañana, a la conversión de tu alma, a que puedas disfrutar de esta maravillosa vida que es el Evangelio de Cristo. Es que es una vida llena de verdaderamente de gozo y de verdadera paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Hermanos, estamos completos en Cristo, estamos completos en Él. Si llueve o no llueve, estamos en Cristo. Si hay o no hay, estamos en Cristo. Si tenemos o no tenemos, estamos en Cristo. Y podemos decir tranquilamente: Señor, que no sea como nosotros queramos, sino que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Que seas tú obrando en nosotros, amado Dios, hermanos, y estamos tranquilos en Cristo. Toda persona que está en Cristo es una persona llena de gozo y también llena de paz. No importa las circunstancias por las cuales podamos estar pasando, si estamos en Cristo, estamos completos. Estamos completos, hermanos, y eso es una gran realidad. Y no podemos olvidarnos de esto, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, que tenemos una esperanza, que cuando partamos de esta tierra resucitaremos juntamente con Él. Primera de Juan dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra vida. Y oro para que las personas se conviertan a Cristo y puedan disfrutar de esta vida maravillosa que es estar en Él. No hay palabras para describir la felicidad y el gozo que tenemos al sabernos que hemos sido hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Hombres y mujeres cambiados, transformados por su poder, transformados por su gracia. Es para saltar de alegría, es para aplaudir a Dios, es para decir: Dios, gracias, porque estaba muerto y ahora tengo vida. Era una persona alejada de ti, pero ahora no. Ahora tengo vida y vida en abundancia. Y ahora sé que puedo disfrutar de esta tierra, pero también de la eternidad. Y no importa si en esta tierra me enfermo o estoy aliviado, no importa. Estoy en Cristo. Que sea como tú quieras, Señor. Mi amado amigo, el llamado es a que te conviertas a Dios, a que dejes tus malos caminos, a que dejes tus malos hábitos, a que dejes en tus soledades, a que dejes lo malo que estás haciendo. Conviértete a Él, apártate de lo que te está alejando de Dios, y que verdaderamente puedas creer que el hombre tiene un problema que tiene que ser solucionado, que está separado de Dios por causa del pecado. Y que solamente Cristo, el Hijo de Dios, Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y vino para ser Señor y Cristo. Y como Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, y no hay otro más. La invitación es hoy: vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. No solamente es una oración, no, es una conversión. Es que tu alma sea convertida verdaderamente a Cristo y puedas alcanzar por la fe lo más importante, como dice el apóstol Pablo, la salvación. Hermano y amigo que has escuchado y visto esta predicación, oro para que Dios haya bendecido grandemente tu vida con la lectura que hemos hecho hoy de la palabra de Dios. Recuerda que tenemos que orar principalmente por la salvación, y si es la voluntad de Dios nos sana, que así sea. Hermanos, oremos por esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido estar compartiendo tu palabra, compartiendo el Evangelio. Oramos, Señor, para que el ser humano pueda alcanzar lo más importante, que no es la riqueza, que no es la fama, que no es la popularidad. Lo más importante en esta tierra es la salvación, que solamente se da por medio de Cristo. Oramos por las familias, oramos por los hogares, oramos para que este pueblo pueda entender y comprender la grandeza de la salvación, la grandeza del arrepentimiento, y podamos ver verdaderamente una vida sana, próspera, bendecida, fructífera, pero solamente en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Hemos orado en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos,
Un saludo para todos y bendiciones.